Buenos días. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y el Espacio Cultural San Lázaro, les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la mesa de diálogo Diálogos del Exilio, en el marco del programa de conmemoración La Batalla de Chile a 50 años del golpe de Estado en Chile. En el presidium de este acto nos acompañan el maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro. El profesor Felipe Bate. El dibujante José Palomo. El doctor Moisés Selman. Y la licenciada Sandra Reyes. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro para dar un mensaje de bienvenida y moderar en lo sucesivo esta mesa de diálogo. Cedo el uso de la palabra al maestro Ismael Carballo Robledo. Por favor, maestro. Muchas gracias, buenos días a todos. Es muy emotivo estar aquí con ustedes, agradeciendo la presencia de Sandra, de Moisés, de Felipe y de José Palomo en este conjunto de este programa que tenemos preparado para recordar, conmemorar 50 años de un acontecimiento que marcó la vida de muchas personas, marcó a una generación de Chile, desde luego, y a varias generaciones latinoamericanas, y particularmente un acontecimiento que estableció un hermanamiento entrañable entre el pueblo chileno y el pueblo mexicano, en virtud de la política que ha tenido siempre México de recepción de todo tipo de asilos y de exilios. Así que tiene mucho significado, mucha emotividad esta mesa, y la tiene además porque déjenme decirles que platicando aquí con Sandra, con Felipe, José y con Moisés, ellos están aquí por esa razón, por el exilio. Ellos llegan a México como exiliados, pero me comentaban que prácticamente llevan 50 años sin hablar de eso. En lo personal. Así que tiene un significado muy importante. Desde luego que formó parte de sus vidas en el sentido de la acción solidaria, de la recepción, de la coordinación, de la logística, etcétera, de todo lo que supuso llegar a este país. Pero nunca habían hablado desde un punto de vista personal. Me contaban, de hecho, ahorita que no me acuerdo quién le dijo a quién. Felipe le dijo, ¿y tú cómo llegaste aquí? ¿No? Habiendo pasado ya 50. Entonces, para entender el dramatismo de esta mesa y el esfuerzo que hayan hecho ellos para venir aquí y hacer este diálogo desde el exilio, que es como hemos titulado la mesa. Entonces, bueno, muchas gracias por esto que están haciendo y compartirnos esta reflexión tan importante que, pues, sobre todo, tiene que estar enderezada para las nuevas generaciones, para que se sepa qué fue todo aquello, se saquen las conclusiones históricas necesarias y nos compartan las lecciones personales que nos quieran ofrecer en esta mesa. Así que muchas gracias de verdad por haber aceptado estar con nosotros. Pues literalmente, ¿quién quiere comenzar? Queremos que esto sea bastante fluido, íntimo, si se puede. Así que, pues, literalmente, si alguien quiere arrancar, las damas primero. Sandra va a comenzar con ella, es con quien hablé primero, y ella fue la que me fue diciendo, con ella fui tejiendo esta mesa, me fue diciendo, bueno, puede venir, etcétera, y entonces, bueno, comencemos con ella. Sandra Reyes Dimes nació en Santiago de Chile, inició sus estudios en la Universidad de Chile, trabajó en el Canal 9 de TV de la Universidad de Chile, estudió periodismo en la UNAM, se especializó en periodismo científico y tecnológico, trabajó en CONACYT como jefa de cine, radio y televisión, en Televisión Educativa de México, y llegó a México en febrero de 1974. Adelante, Sandra, te escuchamos. Buenos días. Es un placer para mí estar en este momento acá.
Muchos agradecimientos para Ismael, ¿sí?, por el haber tenido la idea de hacer esta mesa, ¿sí? Voy a contar una historia después de 50 años, ¿sí? Cada uno de los que estamos en esta mesa, como dijo Ismael, tenemos una historia que se las trataremos de contar lo mejor posible, ¿sí? Para mí y para mis compatriotas, el 11 de septiembre es un día de mucha tristeza y dolor, donde se rompió la institucionalidad y la democracia. Como resultado, muchos compatriotas fueron privados de su libertad, otros fueron detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos, exiliados. Por esta razón, quiero en este día homenajear a mi cuñado Manuel Palomo, quien fue asesinado por la dictadura de Pinochet. También recordar a nuestra amiga Aida Vera y a Máximo Gueda, otro amigo, que están entre la lista de presos desaparecidos. Homenajear también a mis compañeros de la televisión, Augusto Olivares, a José Carrasco, Augusto Carmona y Hugo Araya, el Salvaje, como llamábamos cariñosamente sus amigos y compañeros del canal. Han pasado 50 años y para quienes éramos jóvenes y soñadores, suma más de la mitad de nuestra vida. Una vida que en el 73 se partió en dos. No solo cuando matan, desaparecen, torturan o exilian a un ser querido, sino cuando te roban los sueños ideales al imponerle un sistema de vida con obligaciones y creencias que están muy lejos de lo planificado para nuestro futuro. Otros cientos de miles viven un duelo aún sin cerrar de pérdidas irreparables que han quedado marcados para siempre. Yo me llamo Sandra Reyes Dimes, nací en Santiago de Chile hace 74 años. Provengo de una familia de origen palestino por parte de mi madre y chilena español por parte de mi padre, desciendo por ende de una familia de migrantes. Los primeros en hacer este triste recorrido fueron mis abuelos en 1916 de Palestina a Chile. Luego seguimos mi esposo y yo, quienes llegamos a México por el golpe de Estado. También hicieron este recorrido de migrantes mis hermanos y sobrinos que hoy se encuentran viviendo en las diferentes latitudes de este planeta. Siguieron este camino de México a Chile mis hijos Matías y Elías, quienes nacieron en este país. Aunque mi familia era de derecha, había conciencia social de parte de mi madre. Ella me impulsó desde chica a participar en obras sociales y ayudar a la gente más desvalida. Fue el primer paso de encuentro con la realidad del país. Mi ingreso a la televisión me dio un amplio conocimiento y las posibilidades de relacionarme con la diversidad. El trabajo mismo me llevó a conocer más en profundidad la realidad de la gente y sus necesidades. Con el ingreso a la universidad pude afianzar mis conocimientos para hacer el cambio definitivo de vida y colocarme junto a otros en la izquierda latinoamericana. Mi participación política no militante tuvo su origen en el ascenso de la Unidad Popular, entonces que empecé a participar en la vía política y social del país. A poco tiempo de asumido el gobierno del presidente Allende, se empieza a vivir un clima político muy complicado de desestabilización, apoyado por Estados Unidos, la burguesía chilena y los grandes empresarios, quienes vieron afectados sus intereses. A pesar del desabastecimiento de productos, paro de camioneros, mercado negro y otros, la gente seguía creyendo en el gobierno de Salvador Allende porque era su gobierno. Este gobierno le permitió a la gente tener ideales y un futuro que defender. Pero la intervención norteamericana a través de la CIA, de la democracia cristiana y de la derecha golpista, lograron su cometido rompiendo con la institucionalidad y la democracia en Chile mediante el golpe de Estado. El golpe del 11 de septiembre para mí y mi esposo fue un día de un amargo despertar. Nos llamó un amigo por teléfono y nos dijo, levántense que hay golpe de Estado. Pusimos la TV y pedían que los trabajadores hicieran un día de normalidad. Llevé a mi esposo a su trabajo y me regresé a casa, esperando tener más noticias de lo que estaba sucediendo. La desinformación era total. Todo lo que se recibía eran rumores.
Muchos amigos, conocidos y no conocidos, pasaron por mi casa en aquella mañana para preguntar si teníamos más información de lo que estaba sucediendo. Pero solo existía lo que informaba el gobierno y lo que decían los bandos militares. Viendo que la situación empeoraba a cada minuto, salí de casa acompañada de 2 amigos sin un rumbo fijo. Avisé a mi esposo de esta decisión y quedamos de encontrarnos en casa de mis suegros en caso de quedar incomunicados. Fue una adecuada decisión. A minutos de haber salido y al momento del bombardeo a La Moneda, llegaron los militares a allanar nuestra casa. Y esto no porque fuéramos importantes. Nuestro único pecado era ser jóvenes y soñar con un mundo mejor. Nunca más regresamos a nuestra casa porque los militares se quedaron allí esperando nuestro retorno. Nuestro hogar más tarde se convertiría en un cuartel general para los uniformados de la zona. Años más tarde nos enteramos que fuimos denunciados como extremistas por los abuelos de un querido amigo cineasta que vivía en el primer piso de nuestro edificio. Fue muy triste saberlo porque ellos eran descendientes de judíos alemanes que vivieron en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial y sabían perfectamente el significado de una denuncia. Ya sin casa, sin trabajo, sin futuro, empezamos a ver qué podíamos hacer. Mi esposo y yo nos encontramos en la calle sin posibilidades de revertir esta situación. Mi esposo, conocido por su trabajo de caricaturista, no tenía ninguna opción de trabajo, sino muy por el contrario, corría peligro de ser detenido. Fuimos entonces a casa de nuestro amigo Andrés Letelier, padrino de mi hijo Elías, y allí nos encontramos con su hermana Verónica y su esposo mexicano, el ingeniero Camilo Moreno. Camilo, junto a otros mexicanos residentes en Chile, estaban realizando gestiones con la Embajada de México para que les dieran protección a ellos y a sus familias y los enviaran de regreso a México. Fue en este momento que Camilo le ofrece a Pepe la posibilidad de integrarlo al grupo de los mexicanos y meterlo en la embajada para protegerlo de cualquier acto en su contra de parte de los militares. Mi esposo se negó a esta posibilidad, pero después de un largo trabajo de convencimiento y viendo que no tenía opciones, aceptó unirse a este grupo. Tiempo más tarde quise ingresar a la embajada, pero no fue posible porque en los días posteriores al golpe la policía redobló la vigilancia que rodeaba el lugar para pedir el ingreso de más personas en la representación diplomática. Un día de principios de octubre, Andrés, nuestro amigo, no llegó a la cita acostumbrada. Esperé por largo tiempo y no apareció. Me dirigí entonces a su casa. Allí encontré a su mamá, quien me comentó que Andrés había sido detenido en su oficina, junto con otros compañeros de trabajo y que estaba en el Estadio Nacional. En ese momento se me vino el mundo encima. Se habían roto mis sueños, proyecciones de vida. No tenía casa, no tenía trabajo. Pepe estaba en la embajada y nuestro amigo del alma estaba en el Estadio Nacional detenido. Ese mismo día, estando en casa de Andrés, suena el teléfono y era Pepe, mi esposo, que me estaba llamando para decirme que salía rumbo a México en el vuelo de la tarde. Allí le comenté que Andrés estaba detenido en el Estadio Nacional y le decía un buen viaje. Con la esperanza de encontrarnos algún día cercano en México. Con la ayuda de mis padres fue posible que me trasladara a Buenos Aires, a casa de mis tíos, para resguardar mi integridad y seguridad. Ya no era posible andar de casa en casa y con el miedo de ser detenido como sucedía en aquellos días. La toma de decisión complicó mucho a mi familia por el incierto futuro que me esperaba, pero siempre fueron solidarios con mi situación y aceptaron esta opción. Ellos me acompañaron hasta el aeropuerto. Yo veía sus rostros como reflejaban la tristeza, la angustia del momento. Con mi subida al bus militar, el que me llevaría hasta la terminal, empezaba una triste etapa de exilio y separación familiar que duraría 50 años.
La última imagen y recuerdo que conservo de mi partida fue la de mis padres y hermanos llorando y diciéndome adiós con la mano en alto. Después de 4 meses en Buenos Aires, recibí una llamada de Pepe, del que no sabía de su paradero desde que nos despedimos aquella mañana cuando salió de Chile. Casi me desmayo al escuchar su voz desde el otro lado de la línea. Se enteró que estaba en Buenos Aires porque caminando por la calle Reforma encontró a Fernanda Navarra, que había sido la secretaria de Tencha, Hortensia Bussi Allende, y le pidió el teléfono de Oski, pues alguien le había enviado un telegrama a Pepe diciéndole que yo estaba en casa de Oski en Argentina. Y hasta el día de hoy no hemos podido saber quién envió ese telegrama. Pepe gestionó mi visa de ingreso a México y el 12 de febrero de 1974 a las 7 de la tarde llegué a México. La impresión primera desde el avión fue inolvidable y alucinante. En el aeropuerto quedé deslumbrada por el uso del color en la vestimenta de la gente. Yo venía vestida de negro con un pañuelo rojo al cuello. Me sentía el punto negro dentro de tanto color. Al salir de aduana me encontré con Pepe, quien venía acompañado de su amigo mexicano Enrique Mañón. Enrique tuvo un lindo gesto de amistad y solidaridad. Me abrazó con mucho cariño y me entregó un hermoso ramo de flores. En su saludo me dio la bienvenida a México, deseándome que aquí tuviera un lindo futuro. Muy emocionante en este gesto de amistad y cariño que guardo en mi corazón hasta el día de hoy. Los primeros meses en México fueron muy difíciles. Era un mundo muy raro. Mi mundo estaba de cabeza. Chile, su vivencia, Buenos Aires y nuevos aprendizajes, y México, una nueva historia de vida. Conjuntar todo esto era muy, muy difícil. Es diferente visitar un país como turista y otra muy distinta llegar como exiliado o como inmigrante. Estos dos estados son de pérdida total. Nada te gusta y tu gran compañero de viaje es la soledad y la tristeza. El recuerdo de la historia te invade a cada instante. No está tu familia, los amigos, no existe tu retorno, pierdes tu costumbre, no puedes dar el último día a tus seres queridos, mueren tus sueños y tus ideales. El vivir después de una tragedia como la que nos tocó experimentar es como perder a un ser querido. Uno aprende a vivir con el dolor, pero este jamás desaparece. Es cierto, uno sobrevive, pero el dolor va con uno porque llevamos una herida abierta y esta herida nunca sana. Es un llanto de nunca acabar. Aunque exteriormente tengamos una sonrisa, una felicidad constante, siempre el dolor y el llanto perduran. Estando en México, teníamos una obligación moral de difundir los sucesos y atrocidades que cometía la dictadura en Chile. Para esto, creamos el Frente de Mujeres de Casa de Chile para ayudar a los requerimientos de los exiliados chilenos, principalmente para resolver los problemas de ayuda psicológica y escolar a los niños de padres exiliados que venían del centro de detención. Otra área de ayuda y no menos importante fue el trabajo con las mujeres que fueron expulsadas de México directamente de los centros de detención de 3 y 4 Álamos, que estaban a cargo de la DINA. Como Frente de Periodistas en el Exilio participamos en la difusión y preparación de los boletines de prensa para entregar a los medios de comunicación nacional los testimonios de participantes que fueron sometidos a torturas y vejámenes por los cuerpos represivos de la dictadura. El Tribunal de Helsinki fue organizado y desarrollado por el Gobierno de México y a él asistieron una cantidad importante de personas que sufrieron apremios físicos en los campos de prisioneros de la dictadura. En este tribunal se infiltraron miembros de la policía chilena, quienes amedrentaron a los testigos y participantes y a nosotros como prensa de difusión del evento. Todo el trabajo que realicé
por la solidaridad de México me ayudó para insertarme en la sociedad mexicana. Además, recorrí calles de la ciudad, visité museos, conversé con la gente, me hice amiga de los vecinos, de los que viajaban en el camión, del señor del pan, comencé a comer tacos, a saborear la comida mexicana, recorrí pueblos, ciudades de la República. Aprendí de sus historias, costumbres. Luego entré a estudiar al UNAM periodismo y mis compañeros me enseñaron todo lo que debía saber de México, o lo que aún todavía me faltaba. Ellos, por ejemplo, me enseñaron muchas costumbres y tradiciones de este país. Un primer encuentro fue la invitación a pasar la Noche de Muertos en Mixqui. Esto para mí fue una mezcla de surrealismo y de maravillosa realidad. En medio de mi alegría me tenían un regalo, una calaca con mi nombre. Quedé perpleja y confundida. Como estaba tan feliz y de estar allí, procedí a comerme la rica calaca de chocolate. A partir de aquella noche, la muerte es mi amiga y mi gran compañera a la que le perdí el miedo. Y así es como después de este largo camino y vivencia, llegué a enamorarme de mi México querido. México también me dio la posibilidad de estudiar y entregar mis conocimientos en el campo de la ciencia y la tecnología a través de trabajos de difusión que hice a través de CONACYT como jefa de cine, radio y televisión. Esto dirigido especialmente para las nuevas generaciones de estudiantes. Mi trabajo en Televisión Educativa de México tuvo la importancia de dar a conocer la vida y costumbre de los grupos étnicos de las diferentes regiones del país. Para el periódico 1+1 hice colaboraciones de difusión de la ciencia, donde pude entrevistar, entre otros, al doctor Alexander Oparin, premio Lenin de Ciencia en 1974 y autor del libro El origen de la vida. México fue puerto de salvación para muchos chilenos y patria para los hijos del exilio. La importancia de la memoria a los 50 años de Callar, en mi caso, todo lo vivido es aclarar nuestra historia de la manera en que este país nos ha abrazado, a mi esposo Pepe, a mi cuñado en especial, a Nelson y a mi amigo Andrés Letelier, recientemente fallecido en Santiago de Chile. Soy y seré una agradecida de este país y de su gente, agradecida de que a mi esposo y a mí nos permitieran vivir en libertad y salvar nuestras vidas. México me dio la posibilidad de crecer, madurar, estudiar, de formar una gran familia, de la cual nacieron dos maravillosos hijos, Matías y Elías. Que me han dado todo el amor y la felicidad que una madre puede anhelar. También tengo dos nietos, Benjamín y Luciano, que me han dado otra gran alegría y también cuento con una gran familia mexicana, aporte de mi nuera Sofía y de mi cuñada Telma. Concluyo con un agradecimiento especial a Rebeca Flores por alentarme a abrir el recuerdo de mi historia para poder contarla después de 50 años. Que este testimonio, nuestro dolor, el profundo agradecimiento a los exiliados a esta y otras patrias sirvan para reparar y dar garantía de no repetición a hechos tan atroces como los sucedidos en Chile para el golpe de Estado de 1973. Por la democracia, hoy y siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por este testimonio tan hermoso y por tener la honestidad de compartirnos el temblor de tu voz. Gracias. Con estas lindas palabras. No sé si José quisiera eslabonar el testimonio por virtud de la relación de ustedes. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, perfecto. Como tú gustes, sí. José Palomo nos compartió este cartón que están ustedes viendo de 1998. Adelante, José, por favor, escuchamos. Bueno, Sandra me ha hecho el resumen de lo que tenía que decir.
pero hay algunas cosas que diré a título personal, ¿no? Nosotros vivimos, yo crecí, el golpe me sorprendió a los 30 años. Y, o sea, en esos 30 años yo me eduqué en lo que fue para mí el más alto nivel de democracia que me tocó experimentar. Alguien con una lucidez muy clara dice, el gobierno de Allende fueron los 1000 días donde el pueblo chileno logró ver ese relumbrón que se venía, ¿no? Y que fue interrumpido, ¿no? Por el encargado de seguridad, primero, el encargado de la seguridad de Estados Unidos, que se llamaba Henry Kissinger, ¿no? O sea, le cambié el nombre porque Harry Kissinger fue un niño y un adolescente que aprendió a levantar su manito derecha rígida en tiempos del ascenso de Hitler, ¿no? Yo pagaría todo lo que tengo por tener una foto de ese pequeño semita que yo imagino para protegerse, él y su familia, que tuvieron luego que ahuecar el ara y volar a Estados Unidos, pero ya él llegó formado, ¿no?, a integrarse a esa democracia tan especial que cayó en manos del complejo militar industrial de Estados Unidos, en que se dedica a vivir de la guerra, ¿no? Y toda siendo, digamos, para hablar de dónde viene buena parte de los males, o sea, todas las dictaduras que padecimos en América Latina empezaron en el departamento Oval de la Casa Blanca, ¿no? Y en el caso de Chile se juntaron dos SOP, como dicen los norteamericanos tan jocosamente, porque ellos trataron, Nixon y Kissinger, trataron al presidente Allende siempre de SOB, ¿no?, en inglés, que ya sabemos lo que significa. E interrumpir desde el año 1964, o sea, el tercer intento de Salvador Allende, como buen demócrata, de ir en un ascenso, elección tras elección, hasta que en 1970 logró sacar la primera mayoría y convertirse en el presidente con un programa que llevaba hacia anhelos socialistas, no para instaurar el socialismo, sino que los valores, los primeros, era un primer gobierno que trabajó en Chile en favor de los desposeídos, ¿no?, de los más castigados por este sistema capitalista que nos endilgó a todos estos regímenes
antihumanos, ¿no? Las dictaduras América Latina, todas impulsadas por el gobierno norteamericano, ¿no? Y eso hay que recalcarlo, ¿no? para que se sepa quién es el autor intelectual de estas dictaduras, donde primero se empezó a considerar un programa que era apoyado por los sectores más humildes de la sociedad, para poder hacer frente a una vida de desatinos, de carencias, en fin. Yo crecí, estudié en lo que se llamó los colegios experimentales, es decir, una iniciativa de instaurar en Chile el Estado docente y tener la educación como un derecho para todo el que naciese en ese país, ¿no? Sea pobre o sea rico. Entonces estaban los colegios experimentales, me tocó estar a mí en la Escuela Experimental del Niño Salvador Sanfuentes, que recibimos una educación para esos años, que se llamó el kindergarten, ¿no? Era una idea alemana, ¿no? de crecer y aprender, ¿no? los sentimientos básicos de relación con el otro, con el que está al lado, de pensar que el que está al lado de uno es tan importante como uno mismo, ¿no? Cosas muy sencillas. Y después, obviamente, entré a estudiar en una escuela experimental ¿cómo se llama? De Escuela Experimental de Educación Artística. Una idea que copiaron unos maestros, profesores de artes plásticas, que vino a México y se relacionó con el taller de David Alfaro Siqueiros, y ahí en ese grupo se mezclaron con un grupo de también profesores que Siqueiros les abrió un campo para aprender las técnicas de la pintura mural y todo aquello, pero lo interesante era que dentro de esos grupos había un proyecto de unos profesores mexicanos en que decía que había que instaurar un colegio donde los niños con talento plástico, pudiesen entrar a tener una formación académica a partir de los 12 años. Uno de los afortunados que entró a hacer eso fui yo. Y al cabo del primer año yo tenía muy claro qué es lo que yo quería ser, ¿no? Primero ser dibujante y después me interesó particularmente aprender a hacer historietas, aprender a hacer esta cosa bastarda para algunos maestros que encontraban que nosotros nos debíamos nuestro esfuerzo para estudiar las bellas artes, no la caricatura, no esta cosa rara, ¿no? de hacer dibujo de reflexión política, ¿no? Monos, exactamente. Entonces lo interesante es que lo que ocurre con esos niños que a los 12 años ya sabían qué es lo que querían ser, ¿no?
cuando mayores, ¿no? Entonces, cuando terminamos toda la secundaria, porque paralelamente a eso se estudiaban los ramos pedagógicos del Ministerio de Educación. Y entonces tuvimos esa formación, pero al mismo tiempo, la otra mitad del día la seguíamos en la tarde en los talleres de artes plásticas, donde aprendimos, bueno, casi todas las técnicas de la expresión plástica, ¿no? Y bueno, a nosotros nos hacían llegar hojas en blanco y bueno, nosotros llenábamos y intentábamos aprender a tomar un croquis de 60 segundos, en fin, todas las herramientas que tiene un trabajador de esa disciplina, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que al final de eso, bueno, para continuar mi formación, me metí a la escuela de teatro de la Universidad de Chile, donde para mí fue es decir, meterme en otra pecera, como decía yo, de seres absolutamente raros que es la gente de teatro, ¿no? La gente de teatro puede cambiar una sociedad sin otra cosa que tener el cuerpo para expresar todo el lenguaje del cuerpo para llevar adelante contenidos, ¿no? Para llevar adelante propuestas y contar historias, y en fin. Entonces fue en ese mundillo especial, en esa pecera, conocí a uno de los talentos más grandes que ha tenido nuestro país y del cual ayer o anteayer recordamos su muerte, los 50 años de la muerte de Víctor Jara. Entonces, cuando conocí a Víctor estaba estudiando dirección teatral. Yo entré a estudiar escenografía, todo lo que fuera la técnica teatral de la Universidad de Chile, hacer unos cursos de actuación, de los cuales se vio claramente que yo no tenía ninguna posibilidad expresiva, ¿no? de discursear y de contar qué es lo que se estila en esa disciplina, pero me sirvió para colaborar en muchos montajes de obras que paralelamente a nuestra presencia en la escuela de teatro también teníamos una obligación práctica de trabajar en ayudantías, en labores modestas de autores como Bertolt Brecht, los distintos autores nacionales que montaban obras y ver esa experiencia de ver cómo nace una obra de teatro, ¿no? Que es una experiencia fantástica porque uno va conociendo al mismo tiempo que la obra, lo que se cuenta, viendo cómo se llegaba al día del estreno y veíamos cómo finalmente, bueno, con los pequeños aportes que tenía, normalmente las obras de
de montaje, prácticamente no tenía escenografía, era una cámara negra, en la que de pronto un trapo podía ser bandera, vela de una balsa, cualquier cosa, ¿no?, que lograba su expresión y cómo decirle al público que en tal momento estaba en un palacio o en una choza miserable, ¿no?, por las necesidades del relato dramático, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo me tocó asistir a trabajar con Víctor y ver su examen, ¿no?, como director, en que montó la obra El pato salvaje de Ibsen, con otros compañeros que hicieron que actuaron los papeles de esa obra. Y bueno, al tiempo vimos que esos nombres de esos compañeros se transformaron en nombres en una marquesina de algún teatro cualquiera, ¿no?, y ya convertidos en actores, y a Víctor como una promesa, como gran director de estas obras, pero al mismo tiempo, ocultamente, otro de los talentos de Víctor era cantar. Entonces me tocó estar participando en esos inicios. Yo alcancé a dibujarle como 4 o 5 carátulas de sus discos, y para explicar más o menos qué pasó conmigo en el día del golpe, cuando dicen, bueno, ¿qué tenía que hacer ese día? Bueno, ese día yo me tenía que encontrar con Víctor para ver cómo había quedado la carátula que él mostró en el programa de Don Francisco, que yo imagino que todos conocen, del día sábado. Y claro, vi la carátula, pero en blanco y negro. Entonces le dije, pero el color, ¿cómo se ve el color? Que es lo más importante, le decía yo a Víctor. Dice, mira, yo tengo en la mano, me dice, esto, pero nos podemos ver mañana. No, mañana no, mañana domingo no puedo, veámonos el lunes, no, el lunes tampoco, porque, etcétera. Hasta que dice, bueno, juntémonos a almorzar el martes 11 en el casino el comedor de los estudiantes de la Universidad Técnica, ¿no? Eso era la tarea que yo tenía anotada en mi agenda, ¿no?, para que vean lo brusco que fue el cambio total, ¿no? Y enterarme, yo trabajaba en una dependencia de la Universidad Técnica del Estado, en que era un instituto donde se creaban materiales para disminuir los accidentes laborales en cualquier lugar de trabajo, desde una oficina en que de pronto alguien, por esas cosas del poco espacio, creaba centros de estudio o de trabajo en una sala abarrotada, es decir, donde nunca hubo buen aire para desarrollar, para respirar, ¿no?, y desarrollar las labores que conlleva una sala de estudiosos del arte dramático, y ver cómo desarrollar las herramientas de lo que es el proceso
de instalación de un relato con los mínimos elementos, ¿no? Cuando nos enteramos, yo en ese lugar de la Universidad Técnica, yo estaba en la calle Fanor Velasco, una calle que queda, que sale a la Alameda de las Delicias, en que queda como a 3 o 4 cuadras del Palacio de la Moneda. Eso fue la instancia, digamos, física. Entonces ahí me tocó ver todo lo que ocurre en una dependencia universitaria en que había que disgregarse, no había que ir a la sede central porque ya estaba rodeada de militares y bueno, se habla del combate que hubo en la Universidad Técnica, donde todos los estudiantes estuvieron pecho a tierra todo el tiempo, porque obviamente ellos no tenían armas ni nada, ¿no? Y como fue atacada por la retaguardia y la parte central, fue balaceada la sede universitaria, quebraron la Universidad Técnica, como era un edificio que solo tenía cristales como fachada, o sea, no había que hacer mucho esfuerzo para saber que, bueno, que ese era un lugar de trabajo, de estudios y todo. Bueno, pero esto digamos, lo digo yo para complementar lo que vivimos hasta llegar al exilio, ¿no? Y recordar que, bueno, toda mi familia en general fue formada por gente que de alguna manera llegó por exilio económico o el exilio político o lo que fuese, porque Chile, como dice su canción, es el asilo contra la opresión. Recibió estudiantes, gente joven que es perseguida, algunos que lograron salvar el pellejo y llegaron a acompañarnos a echar adelante el programa de Salvador Allende, que era un acto de profundización de nuestra valiosa y esforzada democracia, ¿no? Ese fue lo que nosotros empezamos a conocer desde los gobiernos estudiantiles, que me tocó de alguna manera participar, y fue todo eso interrumpido por el siniestro golpe de Estado, bueno, que me hizo llegar a México. Ya después diré algo sobre la experiencia de llegar a este país, que es la patria de mis hijos, ¿no? Esa es, para hablar del exilio, es, bueno, reconocer que existe, que los hijos nacen en otro lugar, ¿no? Que no es el que nosotros consideramos normal, ¿no? Pero ya ese es otro cuento. Gracias. Muchísimas gracias, José Palomo. De hecho, les cuento que a las 12 del día tenemos aquí una presentación de Víctor Jara, un canto inconcluso de Joan Jara, que lo editó la Cámara de Diputados, así que será un gusto que nos acompañen también a esta presentación. Vamos a escuchar ahora a Moisés Selman. Él nació en Concepción, Chile, en 1946. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Concepción y en el 73, producto del golpe de Estado, se exilia en México.
Realizó la especialidad de neumología en el Centro Médico Nacional del IMSS y posteriormente la maestría en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM. En 1978 ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, donde ha realizado toda su carrera profesional como médico e investigador. Fue director de investigación durante 25 años y actualmente es investigador emérito en este instituto. Por sus aportaciones científicas ha recibido numerosas distinciones, incluyendo el Premio Nacional de Ciencias, que el Gobierno de México otorga a sus intelectuales más brillantes, y el Recognition Award for Scientific Achievement of the American Thoracic Society, premio que otorga la Asociación Americana de Tórax a los investigadores que han realizado las contribuciones científicas mundiales más sobresalientes en el área de pulmón a lo largo de su vida. En 2022, Moisés Selman es distinguido por la Secretaría de Salud, asignándole su nombre a la unidad de investigación del INER. Muchas gracias, Moisés. Te escuchamos con cariño. Gracias. El inicio de mi historia se parece un poco a lo que decía Sandra. Yo soy hijo de una familia palestina en un puerto miserable que se llama Talcahuano, que ni en los mapas aparecía en esa época. Mis padres eran exiliados de Palestina por las razones que ya comentaron, huyendo de la lepra, del hambre, del ejército turco que tomaba a los jóvenes palestinos para mandarlos a la guerra. Y nací en ese puerto, hice mi infancia. Mi familia era muy conservadora y, como he dicho, siempre medio feudal, donde la palabra de mi padre era la palabra de Dios ahí. Y ahí tuve una infancia tranquila, no sabía nada de política. Y cuando llegó la hora de que tenía que entrar a la universidad, mi padre me preguntó que qué quería hacer y yo le dije que quería estudiar literatura. Me gustaba un poco escribir y era los inicios del boom de la literatura latinoamericana, y mi padre me dijo con la autoridad que tenía que nada de eso vas a hacer. Los escritores son unos muertos de hambre, borrachos que viven en los bares y que no ganan un peso. Yo te eduqué para que seas alguien y ese alguien será que seas médico o abogado. Y entonces yo decidí entrar a medicina y, como siempre digo, entré a medicina sin ninguna vocación. Y también digo esto mucho, no soy de los niños que dice, o de los médicos que dice que a los 6 años yo ya quería ser médico y salvar a la humanidad de la lepra. Yo no sé, nada de eso eran mis sueños. Entré a medicina, pero lo que me pasó en medicina, que fue una cosa fantástica, fue que se estaba montando en la facultad, en la Escuela de Medicina de Concepción, un movimiento del que se conoce poco en general. Chile, los chilenos sí lo conocen, que se llamaba el Movimiento Izquierda Revolucionario, el MIR, que eran un poco, tenían el principio marxista-leninista, de que la única manera de llegar al poder la izquierda y acabar con la burguesía era por la vía armada. Hay 3 de esos miristas de la Escuela de Medicina que me marcaron profundamente. Es Luciano Cruz, Bautista Fanchowen y especialmente Miguel Enríquez. Los 3 fueron de distintas maneras, murieron después de la dictadura, pero me marcaron. Y, por ejemplo, una de las cosas que me marcó fue cuando Luciano Cruz me dijo, mira, me dijo, no hay mejor cosa de aprender de la pobreza que ir a las minas de Lota. Las minas de Lota son minas de carbón, están muy cerca de Concepción, y por cierto las llamaban el chiflón del diablo, a raíz de un cuento que escribió un escritor que era de Lota, por cierto, muy bueno. Y en realidad llegar ahí era llegar a la miseria más espantosa, la manera como vivían los mineros. Ya no me acuerdo muy bien, como digo siempre yo, la historia es como uno la recuerda, y como uno la recuerda no es necesariamente como fue. Pero no me acuerdo si trabajaban 12 horas y se iba uno y llegaba otro a trabajar 12 horas a la misma cama.
Era una cosa súper miserable, mientras que los empresarios del carbón se enriquecían a manos llenas. Eso me transformó en un hombre de izquierda. Entendí que la medicina, que la salud era una cosa fundamental en la vida de los pueblos, y la educación, y como digo siempre, un país sin salud y educación es un país condenado a la miseria. Y desde entonces siempre he trabajado, desde que me recibí de médico, tratando de ayudar a todos, consiguiendo gratuita medicina para todos. Nunca he cobrado un peso en la medicina ni nada. Pero en fin, me recibí en el 70, en 1970, que coincidió justo con la llegada de Allende, como decía Palomo, después de 3 intentos frustrados. Al cuarto llegó a la presidencia y yo me fui a Santiago. Y ahí viví lo que fue la Unidad Popular. Déjenme decirles que el MIR, cuando Allende tomó la presidencia, después de muchas broncas y fricciones entre las fracciones del MIR, decidieron no hacer ningún problema con Allende, hacer una pausa, porque ellos asaltaban bancos y tenían una vida activa semi-guerrillera. Y curiosamente, como siempre lo digo, era un movimiento de izquierda revolucionario que nació de las clases medias, incluso clases medias altas, no del Chile profundo y muerto de hambre que existía en esa época. Ahí yo empecé a trabajar en cosas de medicina, tuve un matrimonio fugaz, y por ahí, por el 72, pude entrar al Hospital del Tórax de Chile con un nombramiento que me salvó la vida, que se llamaba algo así, como residente externo del Hospital del Tórax. Y ahí vivía en un cuarto, porque después de la separación mi ex mujer se quedó con el departamentito en el que vivíamos, y yo me fui a vivir ahí en ese hospital, que como todos los hospitales, o casi todos los hospitales que atienden predominantemente enfermos de tuberculosis, que es una enfermedad de la pobreza fundamentalmente, tiene mucha gente de izquierda, y el Tórax era conocido como un hospital de izquierda. Estaba pegadito al Salvador, te acordarás, ¿no? Que también era medio izquierdosón. Y ahí yo hacía una vida de médico, hacía algunas cosas de trabajo, pero era un don nadie. O sea, quiero decirles que dentro de la Unidad Popular yo era nadie. Tenía algunas cositas en las que me metía y eso, pero como ya lo dijeron antes de mí, esa fue una época súper compleja, porque por un lado estaba todo lo que era el caos económico, el ahorcamiento de Chile que hacía fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos, y por cierto, lo que se le olvidó a Palomo decir, que a Henry Kissinger le dieron el Premio Nobel de la Paz, lo cual es lo más bochornoso que he visto en mi vida. Pero había también una alegría de vivir, era deslumbrante el momento chileno de esos 3 años, y había una gran polarización. Y por cierto, eso me recuerda una cosa que siempre digo, y que se la ha oído al AMLO, por cierto, en los últimos tiempos, y que es que en épocas de crisis no hay partido del centro. En el caso de la Unidad Popular, todos estaban en contra. La democracia cristiana, que había jugado un rol relativamente decente del 64, 67, etcétera, se fue de tope con la derecha, y había una polarización muy clara con 2 escenarios de vida muy claros. Y bueno, ya ustedes saben todo lo que fue pasando. En realidad, Allende hizo muchas cosas tratando de crear un estado de bienestar. De las cosas más brillantes fue nacionalizar el cobre. El cobre en Chile era como el petróleo en México. O sea, a lo mejor estoy mintiendo, pero creo que como el 20%
del ingreso bruto del país era del cobre. Pero además las minas del carbón, las minas del hierro, usando algunos trucos legales y comprando acciones, fue estatizando industrias que se consideraban estratégicas, chilenizando bancos. Sí era un cambio profundo, había un cambio profundo, pero era un socialismo pacífico y un socialismo sin violencia. Pues el maldito día martes, ese que debió haber sido martes 13 en realidad, en lugar de martes 11, yo estaba en el tórax, como siempre, viviendo ahí en un cuartito, y de repente se oyen los aviones. El hospital del tórax también está muy cerca de La Moneda, y de repente como a las 7 de la mañana, y me acuerdo a qué hora, pero muy temprano en la mañana oímos los aviones. Y déjenme decirles, el golpe ya se adivinaba. En marzo del 73 había las elecciones intermedias para el Congreso chileno. Previo a eso, la derecha chilena apretó más todavía y empezaron se profundizaron los paros de los transportistas, un paro patronal, estaban ahogando con la idea de que en las intermedias tuviera el Congreso 2/3, la derecha tuviera 2/3 del Congreso, que con eso podían enjuiciar a Allende y sacarlo de ahí. Pero aquí, sorpresivamente, que la Unidad Popular saca como el 45%, más votos con los que sacó Allende en las elecciones del 70, y yo creo que ahí se estableció que el golpe tenía que venir. Y de hecho hubo un ensayo de orquesta en junio del 73, donde se hizo un intento de golpe de Estado bastante pobretón, que lo llamaban el tanquetazo. Siempre me olvido porque es el tanquetazo o tancazo, lo llamaban, porque solamente salían los tanques y la gente de pie. No hubo aviones ni nada, se controló eso en junio. Y también dice el imaginario popular, y no sé qué tan cierto sea, que el golpe de Estado realmente estaba preparado para el 17 de septiembre, para celebrar las fiestas patrias, pero dicen que el círculo cerrado de Allende estaban pensando en la posibilidad de hacer un plebiscito, de determinar si realmente la mayoría del pueblo de Chile estaba con él o no, con la idea de que si perdía el plebiscito se iba. Eso es parte del imaginario popular, no estoy seguro si es así. ¿Sí? Lo dijo Letelier. La cosa es que vino el golpe, fue una cosa dramática, una cosa terrible. En el hospital donde yo trabajaba llegaron los militares varias veces, y te formaban adelante, era dramático, médicos, enfermeras, trabajadores adelante, y salía un sargento con una lista y decía, Juan Pérez, y ahí se aparecía Juan Pérez y se lo llevaban. Y así se iban llevando colegas del tórax y creando un terror en los que estábamos ahí sin saber cómo nos deberíamos mover. No había comunicaciones claras. El hospital ese lo dirigía un exiliado español, un académico muy potente, que se llamaba Vitorino Farga, que quería crear una institución moderna y fundamentalmente quería ayudar a la Unidad Popular a desarrollar programas de salud pública, particularmente relacionados con tuberculosis y cosas de pulmón. Pues aquí que en enero del 74 lo toman preso, acusado de una cosa, ya que no me acuerdo, pero algo así como esas acusaciones que a veces hacen de alta traición a la patria y querer hacer cosas subversivas. No, era una acusación de esas letales. Estuvo en la cárcel varios meses, la pasó muy mal y finalmente por la presión internacional salió. Yo entonces no sabía bien qué hacer. Como siempre les digo, a diferencia de otros, yo era un don nadie. O sea, yo era un médico vulgar y silvestre que veía enfermos y hacía cositas medias clandestinas de las cuales no les voy a hablar. Pero afortunadamente no estaba en la lista del tórax,
porque era un residente externo, que es una figura inexistente. Y entonces, pues, decidí salir, huir, como todos dicen aquí, andar en una casa, en otra casa, etc. Toda mi familia era de derecha, pero afortunadamente la sangre es la sangre. Entonces, pues, pude esconderme en algunos lados y finalmente pude salir a Ecuador. Y en ese tiempo, asilarse, cuando uno decía asilarse, como dice Sandra, era imposible. De los 2 o 3 días después del golpe, estaban las embajadas absolutamente acordonadas. De tal manera que los que entraban ahí eran generalmente amigos o compañeros que tenían algún conocido de la embajada, algún conocido que tenían ciertos contactos, que eran más o menos importantes, que eran reconocidos. Ellos podían entrar con mayor facilidad a las embajadas. Bueno, las que daban asilo, porque hubo varias embajadas que no lo daban. Llegué a Ecuador y ya sabía que México, del cual no tenía ni la menor idea de lo que era exactamente, salvo por las canciones que nos encantaban y las cantábamos cuando estábamos borrachos en la universidad, era imposible no terminar con alguna canción de mexicana. Por supuesto, Cantinflas era un gran conocido nuestro en el cine allá. Pues que el presidente, que el gobierno de México estaba abriendo las puertas y entonces pude llegar a México solo el día de mi cumpleaños, un 8 de abril, aceptado en una residencia en neumología, en pulmón. Y tengo la misma sensación que decía Sandra, la sensación de llegar a una cosa tan grande, que imagínense, hace 50 años ustedes no creerían que tan grande era la Ciudad de México para alguien que vivió en Talcahuano, era una ciudad enorme. Ahí llegué y aprendí violentamente lo que son las diferencias de los códigos. Llegué el 8 de abril, el 9 de abril fui al Hospital del Tórax del IMSS, donde iba a hacer mi residencia. Me recibe el jefe de enseñanza y después de regañarme porque había llegado tarde, si la residencia empezaba el 1 de marzo, me dijo, hoy vas a hacer tu primera guardia. Yo dije, oye, pero a mí me gustaría acomodarme un poco, ver bien. No, me dijo, hoy vas a hacer. Y me acuerdo que en la noche estaba haciendo guardia, haciendo visitas y todo, y de repente llega un paciente de urgencias y me toca interrogarlo y le digo, oye, ¿qué pasó con usted? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Cuénteme. Entonces me dijo, pues, ¿qué cree, doctor? Yo estaba en la casa de usted cuando de repente empecé a sentir, y dije, pero ¿cómo en mi casa? ¿Cómo estaba en mi casa? Dije, habré oído mal, dije yo. Realmente los códigos son los códigos y los códigos nacionales son códigos nacionales. Pues llegué aquí, el salario de residente del IMSS era decentito. Pude rentar un huevito, donde vivir, un Volkswagen usado con el cual recorrí México, sobre todo el sur, que me encanta el sur mucho. Y como dice Sandra, me fui a enamorar. La primera vez que comí un mango fue para morir. Me dije yo, pero ¿dónde estaba yo cuando nacieron los mangos? La comida es exquisita, la comida mexicana, la verdad. Pero es difícil el exilio. El exilio es difícil por varias razones y tiene un problema bidireccional. El exiliado está, y me van a perdonar que lo diga, está jodido de la cabeza. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí si yo no quiero estar aquí? Yo quiero estar allá. Entonces hay algo en el exiliado que no está bien. Y el pueblo mexicano es un pueblo muy especial, es un pueblo cariñoso, es un pueblo amistoso, pero también es un pueblo desconfiado de los extranjeros porque han estado viviendo de los zarpazos de Estados Unidos. Entonces, ganarse la confianza y el amor del pueblo mexicano cuesta un poco, pero cuando te lo ganas para siempre. Estuve 2 años desempleado, hice la residencia en el IMSS, y cuando terminé la residencia, el director me dijo, oye, usted ha sido un muy buen residente, me gustaría que se quedara aquí. Y yo dije, por fin voy a tener un salario y un puesto y una cosa. Y me mandó a los sótanos de la burocracia del IMSS, que si ustedes creen que saben lo que es eso, pues no lo saben bien. Pero yo lo único que traía que certificaba que era alguien era
una copia bastante mala de mi título de médico. Entonces, pero me piden el original. Yo le dije, el original no lo puedo sacar, no lo puedo tener. Ya Chile me había quitado el pasaporte. En México me había dado un documento, que no sé si todavía lo da, que se llamaba Documento de Identidad y Viaje, que era con lo único que yo podía salir de México cuando quería salir. Entonces, pues, no pude entrar al IMSS, no pude vencer la burocracia del IMSS. Oye, yo acabo de terminar mi residencia, aquí está mi documento de la UNAM y del IMSS, que soy neumólogo. Necesitamos sus papeles de la primaria, de la secundaria, de la terciaria. Y entonces quedé desempleado 2 años. Y como siempre digo, como tenía el hábito burgués de comer 3 veces al día, me puse a buscar qué hacer. Y hice lo que pude. Traducía cómics, por ejemplo. Hacía a veces guiones de televisión. Vendía sangre, que en ese tiempo era legal. Me prestaba para experimentos, que en ese tiempo los pagaban. Y hacía lo que podía. Por cierto, tengo una anécdota. Usted me dice cuando cuando me calle. Tengo una anécdota de los cómics que a mi compañera le encanta. Me daban el cómics un día, le voy a inventar el día, un día miércoles, y me daban una semana para que yo regresara con el cómics traducido. Los cómics, como ustedes saben, le dan a uno el formato que tiene el globito donde uno pone lo que dice en inglés el cómics original. Y hay una serie de reglas. Uno no puede poner, no puede poner palabras diferentes, no puede salirse del globito. Y entonces estaba una vez traduciendo Superman contra el monstruo, Against the Monster. Y entonces en la página central se veía el monstruo detrás de Superman, golpeándolo con algo, no me acuerdo bien con qué, y un globito miserable donde Superman decía algo así como ouch. Y entonces yo dije, pues, ¿cómo traduzco ouch? Y entonces le puse, lo único que me cabía era una cosa como ay, me cabía ahí, ¿no? Y entonces había un censor, un censurador que te revisaba los cómics completos. Y si él te los aprobaba, te daban un vale y te pagaban. Si no, no te pagaban. Entonces lo empieza a ver y cuando llega a esa página me mira y me dice, ¿usted no conoce a Superman? Y yo le digo, sí, bueno, personalmente no lo conozco. Me dijo, ¿qué es lo único que le hace daño a Superman? Y claro, mis conocimientos eran muy buenos y dije, la kriptonita. ¿Y usted ve kriptonita aquí? No hay kriptonita. Entonces tuve que rogarle para que me dejara cambiar el I por no me acuerdo qué, por O, porque era una expresión de sorpresa. Y el I era una expresión de dolor. Esa anécdota me fascina. Me fascina porque yo que era neumólogo, que me creía genio, que estaba neurotizado del cerebro, dije yo, pero ¿cómo no me van a pagar? Si no me pagan, me quedo una semana sin comer. Bueno, la cosa es que a los 2 años y medio de eso, me encuentro con una amiga cuyo esposo había sido nombrado recientemente secretario, no le voy a decir de qué, y esa amiga mía era una mujer muy de izquierda, en realidad, muy progresista, y tenía una hija asmática a la cual yo atendí varias veces, siempre gratuitamente, lo mejor posible, y me encuentro con ella en la calle. ¿Qué estás haciendo, Moisés? Pues estoy aquí desempleado. ¿Pero cómo si tú eres un neumólogo tan prominente? No, pues no encuentro trabajo. Y entonces hizo esta cosa maravillosa. Me llevó a su casa, tomó el teléfono y llamó al oficial mayor de la Secretaría de Salud. Y le dijo, estas palabras son exactas. Estoy aquí con un amigo chileno que es muy buen neumólogo, que no tiene trabajo, y a mi esposo y a mí, el esposo del secretario, y a mí nos gustaría mucho que lo ayudaras. A los 3 minutos me recibió el oficial mayor de la Secretaría de Salud, me mostró varios hospitales, me dijo, puedes venir aquí, allá, allá, y yo elegí por esas cosas serendípicas y de las cuales tanto agradezco el hospital de Huipulco. El hospital de Huipulco era un ya medio desprestigiadón sanatorio para tuberculosos y ahí llegué, no nunca me voy a olvidar esa mañana, llegué una mañana
por Tlalpan hace 50 años. Tlalpan era una cosa como ir a otro pueblo. Como siempre digo, de repente una vaca pasaba por Tlalpan caminando. Llegué a ese hospital y como todos los hospitales de tuberculosos era un hospital horizontal con grandes ventanales, con muchos jardines y flores, era una cosa maravillosa. Y se corrían una cantidad de fantasmas adentro de los tuberculosos y de las enfermeras. Era maravilloso ese hospital, llegué ahí y el director, que era un priista de los clásicos, lo primero que hizo fue tratar de averiguar quién era esta araña que el oficial mayor le estaba pidiendo que le diera ingreso. Y entonces mandó a alguien al IMSS y en el IMSS le dijeron, no, ese es un socialista neurótico, yo te sugiero que lo dejen lo más apartado posible. Y así lo hizo. Me mandó a lo que era la Siberia del instituto, bueno, del actual instituto. La Siberia de ese instituto era la consulta externa, que estaba separada del hospital y de todo lo demás. O sea, uno llegaba a la consulta externa, veía a los enfermos y se iba. Pero él falleció desafortunadamente, llegó otra persona y finalmente me pidieron si no me hacía cargo de una unidad de investigación que estaba ahí vacía, un edificio donde yo creo que ahí sí había fantasmas, nunca se había usado, nadie sabía quién lo había construido ni cuándo. Y entonces me dijo, oye, tú que dices que sabes tanto de células y el rollo, ¿por qué no te haces cargo de la unidad? Yo le dije, oye, espérame, pues yo no soy investigador, no sé nada de investigación, no distingo una pipeta de una probeta, ni un gato de un ratón, que son los animales que se usan. No, pero, como dice mi compañera, la vanidad pudo más que la prudencia, y le dije, sí. Y ahí llegué. Y ahí empecé mi formación como investigador, de la nada. Otra cosa que me pasó serendípica fue que en el servicio donde yo pasaba visita, llegaron un par de pacientes con fibrosis pulmonar. ¿Qué es esto?, dije yo. Los biopsiaron y la patóloga me dijo, no, pues es fibrosis pulmonar inespecífica. Se murieron las dos pacientes. Y dije, ¿pero qué es esto? Me dijo, no sabemos, es fibrosis pulmonar. Y entonces le dije a un amigo, oye, ¿quién sabe de fibrosis pulmonar en México? Me dijo, pues la verdad no, yo creo que nadie, pero aquí al lado en nutrición hay un súper experto en fibrosis hepática. Se llama Rui Pérez Tamayo, ¿por qué no le pides una cita? No sé si ustedes conocen a Rui Pérez Tamayo. Si yo lo hubiera conocido, entonces no le hubiera pedido la cita, me hubiera aterrado ir con él. Pero lo llamé por teléfono, le pedí la cita y me atendió con esa cosa que tenía maravillosa, filosófica. ¿Qué quieres?, me dijo. Yo le dije, bueno, no sé nada de fibrosis pulmonar y lo quiero aprender todo. Me dijo, bueno, yo llevo 30 años trabajando fibrosis hepática y tampoco sé nada, a lo mejor podemos aprender juntos. Esa era la manera como conquistaba a los inocentes, ingenuos. Hice con él la maestría. La otra cosa serendípica que me pasó es que ahí conocí a Ani Pardo, que es desde entonces mi compañera de la vida, de todo, de la ciencia, de la fibrosis. Esas dos cosas me cambiaron la vida. Empecé a hacer investigación, empecé a pelearme por el dinero para investigación que no había, empecé a crecer y lo último que les voy a decir es que la unidad de investigación de hoy del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es un ejemplo para América Latina y los grupos de investigación que están en esa unidad son reconocidos mundialmente por lo que hacen en asma, en EPOC, yo en fibrosis, etcétera, y siento un gran orgullo de haber hecho eso. Y voy a terminar diciéndoles que en 1990 regresé a Chile, después de que ganó el plebiscito, ganó el no. Dije, voy a regresar a Chile, mi país y el rollo. Regresé a Chile y fue, como lo dije hace 2 días, lo más agridulce de mi vida. Primero, muchos amigos me trataron con mucho cariño, otros estaban desaparecidos, otros me dijeron, claro, tú la pasaste muy bien, saliste a México y la pasaste bien en el exilio mientras nosotros estábamos aquí llenos de problemas, perseguidos, etcétera, y de postre se me murió mi hermano en esa visita. Y regresé a México, abrí las maletas,
me dije a mí mismo, ¿sabes qué, Moisés? Tus amigos son mexicanos, tus enemigos son mexicanos, tu compañera es mexicana, de veras le vas a la selección mexicana de fútbol, lo cual es un defecto, y por lo tanto tienes ya toda la identidad. Y entonces decidí ser mexicano y totalmente mexicano, le voy a decir. Y quiero terminar diciéndoles que México me salvó la vida y yo he dado mi vida por México, de tal manera que no tenemos deudas pendientes. Muchísimas gracias, Moisés, por tus palabras, y es un honor que alguien como tú esté en una institución tan importante como el Instituto del que nos has hablado. Voy a darle la palabra ahora a Felipe Bate Petersen. Él es arqueólogo y profesor chileno, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y aquí, como dice la ficha, es uno de los arqueólogos más prestigiados de América Latina. Así que lo escuchamos también con muchísimo interés. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, a ustedes por la paciencia para escucharnos, la posibilidad de estar acá y, hombre, ver a Moisés, que no nos veíamos hace muchísimos años a pesar de vivir en México, ¿no? Suele ocurrir eso con muchos colegas también, con muchos colegas que no nos vemos nunca en México, nos encontramos en las reuniones internacionales, ¿no? Bueno, suele ocurrir eso. Ahora, bien, un comentario solamente a propósito de las democracias, ¿no? Para mí no hay democracias sin adjetivos, ¿no? Y hay que recordar, que la gente no se acuerda, que las dos más grandes y ejemplares democracias de la historia se erigieron sobre la base del trabajo esclavo, la griega y la de Estados Unidos, ¿no? Se erigió sobre la base de la esclavitud. Así que esas son las democracias ejemplares que tenemos. Bueno, era nada más al margen a propósito de eso. Voy a empezar hablando de mi abuela, pero no va a ser tan largo el asunto. Mi abuela se llamaba María Josefina Aguirre y tengo que decirle porque en realidad a ella debo el encontrarme en México, de alguna manera. No porque ella lo quisiera, sino por su culpa. Bueno, mi abuela era sobrina de un presidente de Chile en los mismos años y de la misma coyuntura política que lo era el general Lázaro Cárdenas en México, don Pedro Aguirre Cerda. Él no era militar en este caso, su lema fue gobernar es educar, ¿no? Pero fue también un presidente muy querido popularmente, en fin. Y esta señora, Josefina Aguirre, fue la primera profesora graduada en literatura y en filosofía en el Instituto Pedagógico de Santiago de Chile. Ahora bien, ella fue la que me entusiasmó con el rollo de la arqueología, porque pues en la Patagonia resulta, bueno, a ella se le ocurrió en algún momento que mi familia se fuera a la Patagonia, ¿no? Ella fundó el primer liceo nocturno femenino en Santiago de Chile, era una persona progresista, por supuesto. Bueno, después de eso todos fueron radicales en la casa, ¿no? Del Partido Radical, que era el partido de don Pedro Aguirre Cerda. Entonces, mi abuela alguna vez le tocó ir a la Patagonia. La mandaron porque había un problema enorme ahí, había solo un liceo en el pueblo de Coyhaique, ¿no? Supongo que si ustedes han oído hablar de, qué sé yo, Londres, París, Bruselas y Coyhaique, ya saben de qué se trata, ¿verdad? Y Talcahuano. Y Talcahuano, claro, bueno. No, ahora sí que debo decir que que Coyhaique era mucho más chico que Talcahuano. Cuando mi familia llegó allá, conmigo de 8 años, tenía 10.000 habitantes. Así es que era más chico que... Bueno, hombre, el barrio donde yo vivía en Xochimilco tenía 200.000 habitantes en su tiempo. Bueno,
Ahora bien, la abuela esta Josefina tenía unas ideas medio locas, por supuesto, y un día la envían en una comisión a tomar exámenes porque había un liceo de curas en el pueblo ese de Coyhaique, y por obligación en Chile, eso es muy interesante, todos los alumnos de colegios particulares privados tenían obligación de presentar exámenes frente a profesores de liceos fiscales del Estado, de escuelas públicas, ¿no? Entonces venían profesores del Liceo de Puerto Aysén, ¿no? Que era en el único lugar que había en la provincia de Aysén, que era un pueblo más chico que Coyhaique, además, ¿no? Venían la comisión esa y pues habían reprobado más o menos al 60% de los alumnos del Liceo de los Curas. Entonces piden una comisión, ¿por qué no? Porque, bueno, fue un escándalo porque además los padres y apoderados organizados por los curas, ¿no?, apedrearon en el camino de Coyhaique a Puerto Aysén, 60 kilómetros allá, apedrearon a los profesores del Liceo de Puerto Aysén, ¿no? Hubo heridos y todo eso, se armó un escándalo nacional con eso, bueno, nacional, local, digo, y piden una comisión, donde nombran a mi abuela, y dicen, bueno, va. Fue mi abuela y dice, no, hombre, en realidad debían haber reprobado al 80%, ¿no? El liceo de los curas en Coyhaique, que San Felipe Benicio se llamaba, me acuerdo, ¿no? Hombre, el director del Liceo de los Curas era director, qué sé yo, de día, y de noche se vestía de guaso, digamos aquí sería de charro, ¿no? Y era el rey de los prostíbulos del pueblo. Bueno, hubo después otro también que hacía giras por toda la provincia, que era conocido como el Potro, ¿no? El padre. Bueno, imagínense por qué. Bueno, ok. Doña Josefina llega un día, era usual en la casa en Santiago. Mi padre trabajaba en la municipalidad de Santiago, tenía un muy buen cargo como arquitecto allí. Mi tía, ahora que lo mencionó Moisés, era la enfermera jefe del Hospital El Salvador, que era el hospital más grande que había en Chile, por supuesto, en ese tiempo. Llega mi abuela contando de que este pueblito es tan bonito, que la gente ahí cría ovejas, que la vida es tan tranquila, que sobre todo para poder educar, los niños pueden andar en la calle a la hora que quieran y todo eso. Y entonces todavía tengo la imagen, estaba mi abuela en la cabecera allá, mi padre aquí, mi madre allí, mi tía, qué sé yo, mis hermanos. Y mi padre le dice a mi mamá, oye gringa, era güera, de ahí saqué el color güero, ¿no? Mi segundo apellido es Petersen, eso es en realidad danés de origen, en fin. Oye gringa, vámonos a Coyhaique. Vámonos, Alejandro. Bueno, al día siguiente estaban descolgándose todos los cuadros, metiendo a cajas, comprando cajas, empacando todo. Eso fue en enero, en abril ya estábamos viviendo en el pueblito de Coyhaique, ¿no? Con la primera nevazón del año y todo eso. Bueno, fue muy simpático, en fin, por lo tanto entré allá a seguir la primaria. En fin, todo, ya estaba en los primeros años de primaria. Y bueno, hice mi vida en ese pueblito. Ahora, cuando tenía como 11 años aproximadamente, tenía yo grupos de amigos y me gustaba mucho salir al campo y empecé a encontrar en el campo unos lugares con piedras talladas por indígenas, que se les llama picaderos en la Patagonia, ¿no? Porque donde había cazadores recolectores eran las únicas poblaciones indígenas que había. No había sociedades clasistas desarrolladas como acá, ni siquiera tribalizadas, es decir, eran sociedades de las más elementales de cazadores recolectores nómadas, por supuesto, ¿no? Entonces, donde acampaban, conseguían piedras por el camino, las iban guardando y cuando acampaban se ponían a tallar sus instrumentos, puntas de proyectil, raspadores, raederas y todo eso. Y me gustó eso, empecé a recolectarlas. Tenía una buena colección yo de material lítico, se llama, en arqueología, ¿no?
y bueno, y empecé a encontrar también sitios con arte rupestre, muy interesante. Me gustó eso y me dediqué a meterme por áreas que eran absolutamente aisladas totalmente. Dentro de la provincia eran aisladas. Coyhaique, que no lo conocía en Santiago, el pueblo de Coyhaique, que no, en Santiago nadie sabía qué quería decir, no sabían si era una marca de refrescos o qué, ¿no? Bueno, ir con los campesinos de la zona del Ibáñez era ir donde, bueno, había un poblador cada 15 kilómetros, una cosa así, a todo a pie, no había carreteras, ni caminos, ni nada, de nada, huellas para caballo, eso sí, y ya. Y empecé a encontrar estos materiales, empecé a encontrar pintura rupestre y tal, me interesó, ¿no? Bueno, mi abuela fue entonces la que me motivó a estudiar arqueología, ¿no? El único pequeño problema, muchísimas gracias, el único pequeño problema que había cuando tuve el privilegio, porque sí, fue un privilegio, o sea, mi abuela fue entonces directora del Liceo Fiscal que hoy lleva su nombre allá, fundadora. Mis padres también fueron fundadores porque los padres y apoderados construyeron el primer edificio donde funcionó, el liceo. Liceo se llama ya la preparatoria, a la secundaria prepa, ¿no? Es la versión francesa, digamos. Yo participé en la construcción, en los martillazos allí y tal. Mi padre, como era arquitecto, diseñó el edificio, etcétera, etcétera. Bueno. Pero pues desde allí incluso hicimos un pequeño museo en esa escuela, hicimos algunas expediciones a buscar materiales arqueológicos con las que se nutrió ese museo, etcétera, etcétera. La cosa es que por allí ya el año 70, creo que sí, claro. No, el 68, sí. Me voy a Santiago de Chile. Tenía el privilegio de poder ir a Santiago porque mis padres me podían pagar el boleto y mantenerme en Santiago, ¿no? Eso no muchas personas podían hacerlo. Era un pueblo muy chico, ¿no? Entonces tuve ese privilegio, fui a Santiago. Estando en Santiago no había carrera de arqueología, entonces me puse a estudiar psicología. Por alguna razón me interesó psicología, entré a psicología. Estando en psicología, con la idea que me habían metido en la cabeza desde chico, ¿no?, de que estos comunistas le lavaban el cerebro a la gente, ¿no? Dije, bueno, voy a ver qué y por qué, ¿no? Entonces me dio por leer el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, como ustedes saben, y descubrí por qué les lavaban el cerebro, ¿no?, haciéndolos razonar. Porque ese es un ejemplo de razonamiento lógico sistemático, el Manifiesto Comunista. Me interesó eso ya después, en el año 70, decidí ingresar a las Juventudes Comunistas de Chile, era comunista. Bueno, ¿qué les voy a decir? Trabajé para el gobierno de Allende, participé en todos los trabajos voluntarios, todas las trasnochadas que había que echarse allá. Bueno, los colegas se acuerdan muy bien, en fin. Y bueno, viene el golpe militar, me encuentra a mí en el Instituto Pedagógico en Santiago, que era de los lugares considerados de izquierda y que obviamente los militares, había una escuela de suboficiales al lado del pedagógico, ¿te acuerdas? Bueno, se lo tomaron, por supuesto, alcancé a salir, ¿no? Alcancé a salir de allí porque iba a ir a la Universidad Técnica del Estado, donde yo trabajaba, en el Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, nos fuimos con un par de colegas para allá, íbamos ¿cómo se llama?, a la Universidad Técnica, y no pudimos entrar
porque la Universidad Técnica ya estaba tomada por los militares. Así que eso me salvó de caer en el Estadio Nacional. Como no pude entrar, todos mis colegas fueron prisioneros al Estadio Nacional, ¿no? Algunos lo mataron ahí y a otros, bueno, desgraciaron la vida a muchos, ¿no? Ok, lo que ocurrió entonces fue que andaba en Chile en ese momento un colega mexicano que había estado en un evento que mencionó Moisés y que después entendimos que en todos los golpes militares siempre hay un ensayo, ¿no? Y que fue lo que él llamó el tancazo, ¿no? El tancazo del mes de junio. Resulta que teníamos una reunión de arqueología, un congreso internacional de arqueología. Asistió el profesor José Luis Lorenzo, que era el director del Departamento de Prehistoria de México, y estaba en ese evento. Él, por su parte, era también refugiado español de la República, y pues llegó con su padre a México. Era el director del Departamento de Arqueología en ese tiempo. Y dice, estoy viendo la República Española cuando le tocó el tancazo y andábamos en la calle, nos tomamos el Congreso, en fin, dijo, estoy viendo, esto es lo que pasó en la República. Curiosamente, José Luis Lorenzo había ido en una misión cultural mexicana a Chile. Él estaba allí en el Hotel Carrera Hilton el día del golpe militar, el día 11 de septiembre, porque quedaba aquí la parte posterior del Palacio de la Moneda y aquí el Hotel Carrera Hilton, ¿no? Tenía suerte. Bueno, estuvo 2 días, estuvieron metidos en los subterráneos y todo eso. El Hotel Carrera Hilton tenía en la fachada 5.000 impactos de bala de guerra de los militares cuando hubo el golpe, ¿no? Sí, así que a él le tocó la cosa del bombardeo, por eso es que lo metieron abajo y tal. Y tenía mis teléfonos, obviamente no estaba yo en casa, en mi domicilio no me aparecí por ningún motivo, obviamente por allí, ¿no? Porque andaban cazando comunistas y socialistas y todo lo que fueran del gobierno popular, hasta la democracia cristiana, la fracción demócrata cristiana que había en la Unidad Popular, que cambiaron de nombre y todo eso, y la sección radical que estaba con la Unidad Popular también, ¿no? Se dividen esos partidos. Bueno, el hecho es que dejó un recado de que le hablara y que me esperaban en México, ¿no? Para mí, otro colega de la Universidad Técnica, que él había conocido también, en fin, bueno. Y me enteré después de eso, volví, después del golpe militar, a mi pueblo a ver, pensando, dije yo, hombre, me meto de aquí a que pase esto, hombre, me meto a los bosques allá en la provincia y todo, y pues ahí no me encuentra nadie, no era muy fácil, ni los militares se metían ahí, por supuesto, ¿no? Mucho menos. La cosa es que voy al pueblo y me doy cuenta de que no iba a ser viable que me quedara allí. En fin, bueno, decidí salir en ese momento a México, aceptando la invitación del profesor José Luis Lorenzo. Hay que decir una cosa, para venir a México, para uno como chileno, es una cosa muy poco violenta porque nosotros, como en todo el resto de Sudamérica y de Latinoamérica, incluyendo Brasil, cosa que me llamó la atención, éramos parte del imperio cultural mexicano, del imperialismo cultural mexicano, como le llamo, ¿no? Allá en Chile la gran mayoría de las películas eran mexicanas, que una gran producción de películas, eran malas, pero pues, eran clásicas, ¿no? Desde la época de oro del cine mexicano. Así es que allá, hombre, con Pedro Infante, con bueno, Jorge Negrete, hombre, las mujeres en Chile lloraban a mares cuando se murieron, esas cosas, ¿no? En fin, sí, por eso digo, el cine, la música y las revistas de historietas. Eran tres cosas que llegaban siempre, era un impacto cultural mexicano,
¿no? Así que para nosotros México no nos era un país ajeno, de alguna manera, ¿no? Sobre todo, hombre, yo llegué aquí y todavía me sabía letras que muchos mexicanos no se saben, ¿no? Porque había una radioemisora en mi pueblo que la radio Patagonia chilena de Coyhaique, ¿no? El 95% de la programación musical era música mexicana, obviamente, ¿no? Y ahí me aprendí letras de los discos que ellos se conseguían, quién sabe cómo, y que algunos pues ni en México eran conocidos, ¿no? Pero bueno, por eso pues digo, yo llegué a México, claro que no existía la cultura de la comida mexicana. Allá en Patagonia pues se comía cordero y papas, era muy variado el menú, ¿no? Estaba acostumbrado a eso, era carnívoro, pero con las restricciones que había en tiempo del gobierno de la Unidad Popular, me pasé 6 meses sin comer carne, ¿no? Porque había que hacer unas colas, era una cosa, estaba boicoteado todo eso por la derecha en Chile. Bueno, la cosa es que viene el golpe, acepté esa invitación de Lorenzo, por lo tanto solo fui a la embajada a pedir la visa, eso fue en noviembre del 73, a los 2 días la embajada se cerró y no hubo más visas hasta el mes de mayo. O sea, alcancé a entrar justo, ¿no? Bueno, ok, llegué acá invitado entonces, como digo, por el profesor José Luis Lorenzo, que a la sazón era director del Departamento de Prehistoria. Debo decir que yo soy un chileno medio raro en un sentido de que no tomaba vino. En Chile había tomado creo que 2 cervezas en mi vida, ¿no? En Chile la cerveza no era particularmente buena, pero el vino se supone que tiene fama de ser más o menos bueno. Yo no tomaba ni vino ni cerveza. Era un tipo raro, pues, ¿no? Ni fumaba, ni nada de eso. Solo otras cosas. Solo los pecados de la carne. Bueno, llegué, pues, a México. Estuve ahí en el Departamento de Prehistoria como becario, pero el mismo año 74 hubo una convocatoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que era considerada una de las escuelas progresistas, se les llamaba así en México, ¿no? Postulé. Había una postulación grande, quedé en primer lugar, ese es un gran honor para mí. Al año siguiente ingresó a la escuela el profesor Leo Zuckerman. Segundas partes nunca fueron buenas, ¿eh? El tío, el tío del periodista. Y, hombre, era una eminencia, por supuesto. Escribió su tesis exiliado en Francia, ¿no? Como alemán que era él, comunista alemán. Él andaba, a los 27 años, andaba con rifles ahí con la Liga Espartaco y todo eso, ¿no? Bueno, cuando él fue uno de los 2 redactores de la Constitución Política del 49 en Berlín, que por supuesto le echaron la culpa después, no sé si a Honecker o no sé quién, pero porque ellos además querían mantener ese anonimato, ¿no? Eran 2 los que redactaron esa Constitución del 49. Zuckerman después vino a México, después con su mujer, que era, por cierto, rusa, guapísima la señora, sabía muchas lenguas porque había estado viviendo en París, también escribió novelas en México, Lidia Zuckerman, ¿no? Y bueno, Leo decidió, después de que sufrió por parte de Beria, no sé, ustedes no saben, pero Beria era el representante de Hitler en Alemania y todo eso. Entonces, pues, sufrió 2 atentados y dijo, pues, el tercero no lo libro, ¿no? Y se vino a México. Aquí en México, en defensa propia, como buen judío, bueno para los negocios, puso algunas
hizo algunos negocios, hizo dinero, tenía dinero, pero pues se aburría. Sí, ya, hombre, rápido. Bueno, la cosa es que, bueno, con Leo Zuckerman entramos en ese tiempo a la Escuela de Antropología, que era una de las escuelas progresistas, como le digo. Allí di clases de teoría de la historia y metodología de las ciencias sociales, ¿no? Que en realidad eran básicamente con un enfoque materialista histórico, ¿no? Teoría de la historia era materialismo histórico lo que daba, ¿no? En fin. Escribí un par de libros, llegando a México, escribí un libro sobre los primeros poblamientos de la Patagonia. Se hicieron 2 ediciones en el departamento de prehistoria, después Cuicuilco hizo ya otro libro, más elegante y todo eso. En el año 83 publiqué 2 tomos, me dediqué a estudiar arqueología de cazadores-recolectores, porque era el tipo de arqueología que me interesaba, era el único que se podía hacer en la provincia de Aysén, en la Patagonia, donde nunca hubo ni siquiera sociedades tribales, es decir, eran solo cazadores-recolectores. Hice una historia primero de los cazadores-recolectores en la Patagonia, de los primeros 6 milenios, y después escribí 2 tomos sobre los cazadores-recolectores en toda Sudamérica. Así que ahí sí que tuve que informarme mucho, leer bastante. Yo leo muy lento, pero mucho, afortunadamente. Bueno, como les digo, entré a la Escuela Nacional de Antropología desde ese año y sigo estando en la Escuela Nacional de Antropología. Yo ya acabo de cumplir 50 años en México, estoy celebrando eso. No, perdón, fue en noviembre cuando llegué. Cumplo en noviembre 50 años en México y en enero cumplo 50 años en la Escuela Nacional de Antropología. Una de las cosas que debo hacer es, bueno, agradecer a México y como dice Moisés claramente, pues como debemos un agradecimiento especial a México que nos permitió salvar la vida. Si me hubiera quedado en Chile, obviamente no estaría vivo. Y aquí, entre otras cosas que he podido hacer, es, aparte de escribir algunos cuantos textos teóricos, por una razón que descubrí aquí mismo en México, ¿no? Si yo quería hacer arqueología del sitio tanto, de tal, había que tener presupuestos. Y en México, pedir presupuestos en la arqueología, bueno, los pides, el año que te los dan, te los vienen dando por noviembre, pero se supone que tú tenías que estar excavando en junio. Pues dije, no, eso no se puede. Así que me dediqué a desarrollar textos de tipo teórico y metodológico, ¿no? Eso me hizo afortunadamente más o menos conocido en el mundo exterior a México y de allí pues empecé ya a ir fui invitado por primera vez a Ecuador y después, bueno, he sido invitado en muchos otros lugares. Normalmente aprendí de algún colega antropólogo mexicano que le gustaba viajar, y entonces cada vez que lo invitaban no aguantaba 2 pedidas y viajaba. Y dejó de escribir, era un eminente sociólogo, pero pues dejó de escribir porque como se hizo famoso con un par de textos, no escribió más porque le gustaba viajar. Y dije, bueno, si me voy a dedicar a viajar, no voy a escribir. Así que nunca salgo a más de 3 reuniones o invitaciones al año. Y tuve la oportunidad aquí de encabezar un grupo, no soy solo yo desde luego, pero de alguna manera encabecé ese grupo de una escuela teórico-metodológica, la única escuela, como lo han dicho en España los colegas, la única escuela teórico-metodológica en arqueología en español. No lo sabía yo cuando voy una vez a España y me dicen eso, hombre, qué buena onda, pues sí, es cierto, ¿no? Hay muchos, en España y en Portugal ahora hay muchos arqueólogos sociales, es toda una escuela en arqueología, que es una de las cosas que pude hacer gracias a estar en México, ¿no? Y desde luego, ya tengo 2 hijos que son mexicanos, con la que llegué de México, pero
ya nos separamos, y afortunadamente, hace mucho tiempo. Ella después le dio por meterse en cosas religiosas, instituciones religiosas, y unas cosas raras así por el estilo. Muy amiga de Sandra, por cierto. Le cuenta a todos, Sandra le cuenta todo. Esto mañana ya lo vas a ver porque Sandra se lo va a contar. Pero en fin, bueno, yo no la he vuelto en realidad a ver, pero pues tenemos 2 hijos mexicanos, ¿no? Claro, uno de ellos vive en San Francisco, la hija mayor vive en Oslo, pero son mexicanos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Felipe. Ha sido muy enriquecedor todos los testimonios y es pues una satisfacción muy especial que ese dolor y esa experiencia tan traumática haya sido el inicio de un enriquecimiento de la vida mexicana, que pues nosotros nos tenemos que sentir también agradecidos en ese sentido. Tenemos ahorita una presentación sobre Víctor Jara, precisamente. Vamos a dar, si alguien quisiera hacer una pregunta, a lo mejor tenemos tiempo para una pregunta, un comentario, aprovechando que están aquí nuestros queridos amigos. Sí, por favor. Bueno. Sí, ya. Hola, buenas tardes. Primero, antes que nada, felicidades por sus testimonios. Es algo doloroso para los 4, una experiencia que creo que nadie, absolutamente nadie de nosotros quisiera tener. Creo que ustedes vivieron esa etapa de Chile. Acá en México a lo mejor fue lo del 68 con nuestros estudiantes. Más o menos, no es lo mismo, pero por ahí va. Es un dolor igual impresionante que nunca se va a borrar de la historia de nuestros países, hermanos. Los felicito por habernos compartido esa experiencia. Muchas gracias y bienvenidos a su México hermoso. Allá, por favor. Sofía Fernández. Solamente de manera póstuma un agradecimiento al embajador de esa temporada, a Martínez Corvalá, que fue el que de manera muy honorable, así como con el resto de las personas que trabajaban y lo apoyaban en la embajada, pues les dieron asilo, cobijo y un abrazo de inicio de parte de todos los mexicanos. De hecho les cuento que mañana tenemos una mesa, están invitadísimos si quieren venir, una mesa dedicada a don Gonzalo Martínez Corvalá a las 12 del día, ¿verdad, Vero? A las 12 del día es la mesa sobre Martínez Corvalá. De hecho, ha quedado el programa muy bien, muy completo. Tenemos este testimonio personal, estamos proyectando en el Museo Legislativo La Batalla de Chile de Patricio Guzmán. Vamos a presentar ahorita el libro de Víctor Jara. A las 5 de la tarde tenemos la presentación de un libro de Historia Mínima de Chile, de un profesor que va a estar conectado desde Chile. Mañana tenemos la mesa sobre Gonzalo Martínez Corvalá. Así, y concluimos también con un concierto. Así que bueno, es un programa muy integral. Si quieren comentar algo, por favor. No, desde luego que don Gonzalo Martínez Corvalá fue todo un prócer para los chilenos que vivimos allá, y que además después aquí fue gobernador de su estado y tal. De San Luis, sí, así es. Sí, de San Luis. Así es. Y desde luego él personalmente, incluso en el coche de la embajada, se las arregló para poder sacar a mucha gente que estaría muerta, ¿no? Entre ellos doña Tencha de Allende, por cierto, ¿no? Doña Hortensia Uceda de Allende. Él en su coche, que como tenía fuero diplomático no lo podían parar los militares, aunque eso nunca ha sido, no entienden mucho de esos, ¿no? Pero salvó a unos cuantos dirigentes de izquierda chilenos de la muerte, don Gonzalo. Sí, así es. Él tiene una historia que todos los chilenos la recuerdan. Estaba Sergio Maurín, que había estado en Editorial Quimantú, y entonces lo andaban buscando, lo llamaban por los bandos, y logró él ingresarlo a la Embajada de México. El día que había que salir hacia México, los militares le dijeron de que
lo iban a tomar preso si salía de la sede de la embajada. Y entonces él con el primer secretario, que era el licenciado Gómez, vieron cómo podían salvar a esta gente porque tenían que cubrir el paso de la embajada, que era sede mexicana, al bus que lo iba a llevar al aeropuerto, que estaba con bandera mexicana y no le podían hacer daño. Pero estaba el paso de la calle, que era chileno. Y entonces Gonzalo Martínez le pidió al licenciado Gómez que le trajera una bandera mexicana, envolvió a Maurín con la bandera mexicana, lo tomó en brazo y traspasó de la sede de la embajada al bus y lo salvó. Él hizo este tipo de cosas con mucha gente y gracias a él estamos mucha gente en México. Y otros que se salvaron de morir o ir presos. Sí, Paloma. Bueno, agregar algo para mí. También hubo mexicanos que... Bueno, este capítulo de Maurín, la orden que dio Gonzalo Martínez Corvalán a los policías que venían a detener a Maurín, fue que lo envolvió en la bandera mexicana y dijo, la bandera mexicana no se toca. Exacto. Entonces, esa parte. pero en una de las reuniones que en estos 50 años se produjeron muchas, me encontré con una mexicana que algunos de ustedes deben conocer y que yo en un interín me crucé con ella y le dije, ¿y qué sentiste cuando te asomaste del hotel donde estabas residiendo, cuando viste los tanques frente a la Moneda? Entonces ella abrió unos ojos así tremendos y dice, pero me aterré, me aterré, y lo primero que hice fue tratar de llegar al aeropuerto para volverme a México. Dice, porque fue para mí una experiencia terrible. Bueno, esa mexicana es conocida en toda América, en todo el mundo, Angélica María, que sufrió ese apanicamiento, me dijo que fue total, ¿no? ¿Y cómo te enteraste? Bueno, leo los periódicos. Eso fue. Muy bien, pues muchísimas gracias. Están invitados a la mesa mañana si ustedes quisieran acompañarnos en homenaje a Martínez Corvalán. Y bueno, ahora damos inicio, pasamos a la siguiente mesa, que es la presentación del libro sobre Víctor Jara. Muchas gracias, a los cuatro, de verdad. Gracias por la invitación.